Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de Rusia. Habíamos hablado de todo ese peregrinar que habían tenido todos los mongoles, que habían venido todos los este, eh, participantes en cuestiones de poder, en los que vimos cómo se iban haciendo todo lo de Iván III, lo de su hermano, hasta llegar hasta Iván el Terrible, y toda esa situación que iba a ir transformando a través de la historia, todos esos acontecimientos y esos tiempos de turbulencia de Iván el Terrible, con el problema que tuvo con su hijo cuando lo mató, y que más adelante va a llegar Boris Godunov. Aquí vamos a empezar a hablar de los falsos Dimitris, que fue el video anterior, y en el que comentamos cómo se van a ir haciendo un desfile de Dimitris falsos, desde ese monje que se dijo ser un Dimitrio, que sobrevivió a ser degollado, porque recordarán que él sufría de epilepsia y se degolló. Pues después va a salir un monje que dice que él es el Dimitri, y luego va a salir otro que lo va a reconocer, su esposa. Pues aquí todos estos acontecimientos que van pasando, y que a este Boris Godunov le afectó tanto la peste, la hambruna y todos esos acontecimientos, porque él era un buen dirigente, pero pues falló por todo esto que se fue haciendo, en la que las dinastías asiáticas de Rusia del Este, que en ese momento se estaban dando, que eran los rulis, los varegos, que ya habíamos hablado de todo eso, de los varegos y de los eslavos, y que van haciendo que más adelante lleguen todos esos mongoles que después se van a llamar tártaros, y que con todo ese desgastamiento que tuvieron en los conatos de Crimea, por ejemplo, y que vamos a ir viendo que todo eso es una historia asiática, pero ahora va a intervenir una situación. Ahora vamos a conocer la Rusia, pero del lado de Europa. ¿Cómo se va a ir haciendo todo esto? Recordarán cuando hablamos de aquella pelea que tuvo Batú, de que la desgracia de que su hijo se enamoró de una muchacha polaca. ¿Cuál era el problema? En que atacaba toda la fe ortodoxa, porque los polacos eran católicos, y eso venía pues a hacer que si hubiera un desbalance, como una sensación de traición. Pues todo esto que ya hemos ido mencionando, aquí vamos a ir viendo cómo va a ir agarrando poderío Polonia. Polonia, que va a alcanzar llegar inclusive hasta Moscú, y que todo esta, ¿cuál era el problema de que los polacos entraran a Rusia? De que Rusia tenía la fe ortodoxa y Polonia tenía la fe católica, y entonces ahí va a empezar otra vez todo este tipo de problemas que se habían hecho, porque iban a ir tratando ellos de restaurar, instalando nuevamente la fe católica. Y que acuérdense en que Moscú es el eje de la nación, y que no se puede cambiar su fe ortodoxa que tiene. Toda esta cisma de fe ortodoxa, recordarán que la cisma quiere decir cuando se separaron las religiones, y que aquí se van a reunir todos los boyardos para proponer que haya una especie como de resistencia, para que pues puedan sacar a los de Polonia. Y toda esta resistencia que se va haciendo va a irse haciéndose desde los monasterios, desde los conventos, toda esa resistencia contra la fe católica, que no entrara a destrozar la fe ortodoxa en Rusia. Toda esa resistencia que se hace en Moscú, y que ahora, cuando la gente pues vamos a Moscú, y es una forma de que nos enseñen pues todos esos monasterios, porque en Moscú hay cantidad de monasterios que están inclusive se están haciendo más, hay monasterios, hay conventos
que son muy famosos porque son muy antiguos. Toda esa resistencia tratando de salvar la fe ortodoxa. Aquí va a llegar Iván III, desde la época de Iván III, que es el papá de, de Iván el Terrible. Es el abuelo de Iván el Terrible. Pues desde esa época se viene arrastrando todo esto. Y aquí se va a empezar a tener que hacer. Cuando muere Iván el III, recordarán que no tuvo descendencia, porque la descendencia que tuvo, uno de los hijos, pues él lo mata, el otro muere porque tiene retraso mental, entonces no puede haber una cosa consecutiva en su reinado y se termina esa dinastía. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a empezar a tratar de que se haga algo ya legítimo y van a empezar a buscar a un zar en el que va a ser un descendiente de una de las mujeres de Iván el Terrible, que se llamaba Anastasia. Este nieto de Anastasia, que lo van a ir a buscar, que se llama Miguel Romano, porque Anastasia se apellidaba Romano. De ahí va a empezar a instituirse la nueva dinastía, porque acuérdense que la otra dinastía era de los Ríos, y que aquí va a ser la de los romanos. Son las dos dinastías que tuvo Rusia, y que aquí vamos a irnos viendo como esta mujer llamada Anastasia Romano, o Anastasia, como le llamaban en ruso, que ella es en la época que era esposa de Iván el Terrible, es envenenada por los Boyardo. Todos estos Boyardo que hacen esos actos políticos para tratar de, pues, de que se fragmente el reinado de algo, pues van a hacer que esta Anastasia sea envenenada. Más adelante vamos a ir viendo cómo los polacos, que saben dónde está Miguel Romano, van a buscarlo. Pero aquí vamos a encontrar a una persona que va a intentar, pues, salvarlo de que lo encuentren. Y fíjense en que era uno de los pues campesinos que estaba ahí, y que se llama Iván Suzuni, que era el campesino que va a salvar a Miguel Romano. ¿En qué forma? Que cuando llegan los Boyardo van a investigar, a preguntarse a dónde está Miguel Romano, y este campesino llamado Iván Suzuni va a meterlos al bosque y los va a perder y van a morir ahí, pero también él va a morir en esa pérdida, porque meterse en esos bosques era como para no salir nunca, y Iván Suzuni lo sabía, que era el campesino que va a evitar que maten a Miguel Romano. Cuando ya llegan los rusos y encuentran a Miguel Romano, van a hacer que surja, que llegue al poder. Aquí se va a hacer posteriormente una ópera en la que van a contar ese encuentro que tuvieron cuando buscaron a Miguel Romano, y que se llama Una vida por un zar. Así se llama la ópera, en la que van pues a retratar cómo el pueblo ruso adora a este hombre. La mamá de Miguel Romano no quería, ella no quería que su hijo fuera zar, porque a todos los zares los mataban, y ella había sido recluida pues en un monasterio, ¿sí? La llevan pues para que no pueda impedir que su hijo vaya a ser uno de los zares. Aquí se va a ir consolidando toda esa fuerza cuando llega este hombre, toda esa fuerza de imperio que va a ser, y que va a ir marcando desde 1613, que es cuando él llega, y que va a empezar a circular toda esa dinastía desde Nicolás, Miguel, y toda esa situación que terminaría, así como empieza con un Miguel Romano,
va a terminar con un Miguel Romano. Y todo esto va, no crean que pasa en un momento, pasa en 90 años, toda esa sucesión de zares que van a ir a complementando la dinastía Romano y que va a ser tanto Alejo, Fior, Sofía, entre ellos. Aquí va a irse haciendo como esos símbolos que tenía Rusia, como la águila bicéfala, que representaban al rey y al zar, y que va a estar unido con el gorro monománico, que recordarán de dónde va a surgir que le ponen ese pedazo de piel que ya lo habíamos comentado, que fue cuando llegaron ellos a Kazán y que le van a poner la crin de los mongoles, que significaba como libertad, algo así. Fue evolucionando ese gorro monománico, y que aquí vamos a ir viendo cómo va a empezar esa pelea entre los polacos y entre los cosacos, que al principio los polacos le ganaron a los cosacos, pero al final van a terminar con vencerlos a los polacos, los cosacos, porque Rusia los va a tomar como una fuerza, como de tapón, como para que les van a dar unas tierras para que no entren los polacos y se quiten esa situación. Aquí vamos viendo cómo los Urales van quedando en todas esas porciones de Siberia, de esas estepas que se expanden en toda esa situación. Fíjense en que cuando hablamos de Siberia, es tanto el frío que hay ahí, estamos hablando de más de 50 grados centígrados de frío, bajo cero, ¿sí? Y en Moscú es de 40. Entonces, si se dan cuenta las temperaturas que se manejan en la actualidad, todavía hay pueblos, hay tribus que viven en esos lugares, en esas condiciones, donde hacen sus casas con palitos y pieles, porque aquí vamos a ir viendo cómo va a ir surgiendo la industria de las pieles, unas pieles en las que más adelante a todas esas industrias se les va a asignar un impuesto con lo que van a ir haciendo la grandeza de Rusia. Y aquí nos vamos a ir dando cuenta qué tan grandes son esos lugares de las Siberias, que inclusive cuando va a estar Pedro el Grande, le va a preguntar a su amigo Mendeleev, ¿sí? ¿Qué hay más atrás? ¿Qué hay más atrás de Siberia? Y él le va a decir que el estrecho de Bering, y que más adelante está América. Esa persona que es el amigo de Pedro el Grande, que vamos a hablar más adelante, es también es el creador del vodka, de la bebida que Pedro el Grande le va a mandar a hacer a Mendeleev. ¿Quién es Mendeleev? Pues el famoso que hizo la tabla periódica. Estos son datos que nosotros queremos mencionar para que vayamos ya adentrándonos en el tema de Pedro el Grande, que viene más adelante, porque aquí se van a empezar a suscitar ya cambios de poder. Esos cambios de poder que van haciendo que ellos, en el momento en que empiezan a tener un poquito de estabilidad, tratan de expandirse siempre y van a empezar a querer otra vez apoderarse de Ucrania, porque Ucrania es el símbolo de ellos, en la que se vuelve más grande, así como ocurría cuando estaba en paz los franceses. Así les pasa a los rusos en épocas de paz. Hay una forma como de expandirse, en la que más adelante uno de sus dirigentes, ya muy noche, que va a ser Gorbachev, les va a decir que lo apoyen, porque tarde o temprano van a recuperar todas las cosas que tenían, y que ellos nunca se van a olvidar de las personas que los han ayudado. Eso es nomás para que se den cuenta cómo es todo este recuerdo que se tiene de cuando un país es grande. Más adelante en las historias
recuerdan su historia y mencionan: hemos salido de cosas peores y lo vamos a volver a lograr. Esos eran los discursos que daban en aquella época. Aquí, como ya habíamos comentado, que Iván Susuni, que fue el campesino que salvó de que agarrara a Miguel eh, Romano, vamos a ir viendo cómo se va a empezar a ser europeo. Va a empezar todo un contacto con todo lo que va a traer por medio de los polacos. Van a entrar diferentes situaciones. Acuérdense cuando desde los tártaros y todos esos conatos de Crimea, de toda esa orden dorada que había habido, y de los polacos, aquí todos esos conflictos se van quedando atrás y van haciéndose, en la que va a empezar a hacerse como una especie de fragmentación en Polonia, porque Polonia, así como fue de poderosa, después de la pelea con los cosacos, va a estar sometida y va a haber todas esas cosas que se estaban dando ya en España, toda esa modernidad que tenía España, que estaba también pasando en Portugal. Todo eso va a ir haciendo que todos los rusos empiecen a ver, a contemplar a Europa, pero como una especie de que por medio de los polacos, cuando llegan a invadirlos a ellos, llevan la literatura francesa y las costumbres europeas. Y ahí es donde se va a empezar a hacer la modernidad con Pedro el Grande, que lo vamos a ver más adelante, y que vamos a ir comentando por qué se suscita eso, porque los polacos llevan toda esa modernidad y ellos ven que si no se acoplan, si no se avanzan, van a empezar a tener problemas tan grandes que los van a absorber, Europa se los va a destruir totalmente. Aquí vamos viendo cómo Europa va a ser ya un referente que van a utilizar, porque si no se los tragaría Europa, y es cuando ellos van a empezar a querer entrar en la modernidad. Ya hemos visto cómo en las cumbres de la OTAN, cuando aquí van perdiendo ese poder Europa y tratando la OTAN inclusive de entrar a Rusia, que es el conflicto que tiene ahorita últimamente Ucrania con Rusia por problemas de la OTAN. Pues fíjense desde qué tiempos estamos viendo que está pasando todo eso. Aquí todos los cambios que están en la cultura, van a empezar a haber cambios muy importantes, porque aquí van a empezar a hablar de toda esta situación que está habiendo, porque fíjense que antes los cuadros eran nada más un referente para pintar santos o cosas de la iglesia, y ya en esta época ya vamos a empezar a ver cómo ya hay cuadros donde se empiezan a pintar personas, y que van a ver una situación en la que se va a hacer de suma importancia, porque antes las casas en Rusia eran de madera, por lo cual cuando ellos tenían alguna invasión, llegaban, la quemaban y se iban y construían otra. Pero cuando aquí va a entrar toda esta modernidad, van a entrar las casas de piedra, un concepto que ya estaba en Europa y que inclusive ya estaba pasado de moda. Pero cuando Rusia se entera de toda esa modernidad, van a empezar a hacer los palacios, las catedrales, todo ese tipo de situaciones, pero ya con piedra. Pero aquí con un concepto ya más evolucionado, primeramente porque Rusia es muy grande, tienen lugares muy grandes donde un castillo, ya ya sabiendo cómo se hace, porque es un conocimiento que van a traer de Europa, pero con los recursos de Rusia. Y entonces van a hacer unos palacios, van a hacer unos castillos, van a hacer unas fortalezas tan grandes, porque tienen mucho espacio territorial, pero también tienen muchos recursos, y aparte ya saben cómo se hacen. A todo este conocimiento que se va haciendo y que van a hacer que se empiecen